Señores, señores, bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés. Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida. Iniciamos las actividades correspondientes a la unidad, perdón, a la clase de inglés, ya correspondientes ya casi a las últimas unidades de esa presente actividad. Habíamos estado viendo y se les había tratado ya desde la clase anterior, habíamos visto un poco sobre los adverbios y en esta vez vamos a ver un poco sobre los adverbios de duración. ¿Qué son los adverbios de duración? Sirven para conocer el tiempo que duran algunas acciones. Por lo regular responden a preguntas formadas o formuladas a partir de who long, que se traduce al español como por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo te espero, por ejemplo? Entonces ahí estamos viendo un adverbio de duración. Aquí nosotros tenemos los adverbios de duración en cuanto a los más utilizados dentro del idioma inglés. Por ejemplo, tenemos dentro de los adverbios de duración whole day, que es todo el día, whole week, toda la semana, ever since, desde entonces. Tenemos for se traduce al español como por, y se utiliza para hablar minutos, por horas, por semanas, por meses o por años. Dentro de inglés, por minutes, for hours, for weeks, for months, for years. Entonces estamos por minutos, por horas, por semanas, por meses y por años. Tenemos el siguiente adverbio, el siguiente adverbio de duración y tenemos en este caso for while. For a while es por un tiempo. Forever, cuando esa o menos lo utilizan bastante cuando están enamoradas, ahí le dicen I love forever. Eso significa te amo para siempre, ¿no es cierto? En este caso, forever es un en este caso sí, forever es un adverbio de duración y significa para siempre. Tenemos from now on, de ahora en adelante. Tenemos from the beginning, desde el inicio, permanently, que es permanentemente, size, por sí solo, es desde, so fair, que es hasta ahora, temporarily, es temporalmente, the whole morning, toda la mañana, until now, desde ahora, up to now, hasta ahora. Esto en cuanto a los adverbios de duración, cuando estamos hablando de tiempos, en qué tiempo se desarrolla algún tipo de actividad. En cuanto a los adverbios de frecuencia, estos adverbios de frecuencia expresan la periodicidad de esa acción. Los primeros en el tiempo, ahora vamos a ver cuál es el tiempo de repetición de determinadas acciones. La pregunta para contestarlos es who offer, que significa qué tan seguido. Dentro de estos podemos mencionar los siguientes adverbios de frecuencia y obviamente también su traducción. Y siempre hemos visto, por ejemplo, esta determinación always. Always es siempre. Annually es anualmente. Daily es diariamente. Ever, alguna vez, es casi parecido a forever. Entonces aquí mientras solamente es ever, es alguna vez. Frequently, frecuentemente. From time to time, from time to time, de vez en cuando. Siempre ya saben cómo decir de vez en cuando, por ejemplo, tomo café. Entonces ya sabemos cómo decir de vez en cuando. Es from time to time. Hardly ever, casi nunca. Never, nunca. Normally, normalmente. Occasionally, ocasionalmente. Once, una vez. Regularly, regularmente. Seldom, rara vez. Usually, usualmente. Weekly, semanalmente. Entonces, estos adverbios corresponden a los adverbios de frecuencia. ¿En qué frecuencia se puede determinar o cómo estos permiten determinar la frecuencia que se realiza una acción? Como les había dicho, por ejemplo, ocasionalmente conduzco, por ejemplo, ocasionalmente. Entonces yo utilizo occasionally, en este caso el adverbio de frecuencia ocasional, ahí utilizo dentro de estas características. Pasamos al siguiente, que son los adverbios de grado. Los adverbios de grado son útiles para expresar diferentes intenciones, la intencionalidad. Por ejemplo, cuando le digo, hoy tarde tengo la intención de tomarme un café. Entonces es una intención, algo que uno se proyecta
que se puede cumplir como no se puede cumplir la acción. Dentro de los adverbios de grado podemos mencionar a los siguientes. Tenemos absolutely, que es absolutamente, almost, que es casi, barely, que es apenas, extremely, extremadamente, least, menos, mainly, principalmente, more, más, mostly, mayormente, much, más o mucho, nearly, muy poco, not at all, no del todo, pretty, mucho o muy, rather, bastante, relatively, relativamente, y totally, totalmente. Esos son en cuanto a los adverbios de grado. ¿Qué expresan los adverbios de grado? La intensidad con la que se realiza una acción. Ahí entonces ya vamos viendo los grados. La intención con la que se realiza. En cuanto a los adverbios de interrogación, los adverbios de interrogación tienen, hay que tener mucho en cuenta que tienen mucho parecido, tienen una correlación principal con las who questions o las questions word. Sirven, como su nombre lo indica, para preguntar, para estructurar preguntas, para hacer una interrogación, y son las famosas WH questions o las questions word, o como se les denomina, who questions. En cuanto a estos adverbios de interrogación, vamos a ver igual los adverbios y su traducción al español. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, who, que se traduce al español como. Tenemos what, que, por ejemplo, what is your name. Obviamente estamos indicando cuál es tu nombre, que lo determina. When, cuando, where, dónde, which, cuál, who, quién, why, por qué. Ahí tenemos los que son los adverbios de interrogación. ¿Cómo están estructurados los adverbios de interrogación? Una de las características de los adverbios de interrogación es que no admiten una respuesta que sea yes o no. O eso quiere decir que sean preguntas cerradas de sí y no. Y por ejemplo, yo le digo, tú eres bonita y ustedes me contestan sí, yes, y se acabó, o le ponen no, no. Estas preguntas, estas questions, estas preguntas permiten que se les dé una respuesta mucho más amplia, una respuesta abierta, la cual tiene que estar siempre interconectada a la respuesta con un because. El because significa por qué. Por ejemplo, yo digo, yo me levanto a las 6 de la mañana, les doy la información. Because, ¿por qué? Porque tengo que ir temprano o porque entro temprano al trabajo. Entonces estoy dando un por qué yo realizo esa acción. Y así utilizan cada uno de ellos. Siempre hay que darles una razón del proceso de la respuesta. No admiten simplemente un sí y un no. Entonces es muy fundamental dentro de este proceso. Continuamos, vamos a ver un poco más de adverbios y aquí vienen los adverbios que están contenidos para que desarrollen la presente materia. Y tenemos los adverbios de lugar. Se utilizan para precisar el espacio donde ocurre algo. Se puede identificar con las preguntas where, que se traduce al español dónde. En relación a los adverbios de lugar podemos mencionar los siguientes. Tenemos above, que es arriba, abroad, que es fuera del país, ahead es adelante, away, que es lejos, behind, que es atrás, below, que es abajo, beyond, que es más allá, far, lejos, here, ahí, in, es dentro, inside, adentro, near, cerca, opposite, opuesto, del uno del otro, algo que está opuesto, out, fuera, y mucho utilizamos también dentro de términos futbolísticos este out, o el upside, que ya vamos a ver más adelante, en este caso out, que es fuera, y there, que es ahí. Esto entre los adverbios del lugar, en el cual están determinando la posición y el lugar. En cuanto a los adverbios de modo, sirven para expresar de qué forma se realiza algún tipo de acción dentro de la oración. Y podemos mencionar los siguientes en cuanto a los adverbios de modo. Vamos a ver cuáles son. Tenemos badly, que es malamente, solamente bad,
es malo, pero lo transformamos a partir de ese verbo, del verbo bad, le transportamos, le transformamos a adverbio. Y eso ya habíamos visto en clases anteriores. Simplemente, ¿qué es lo que se hace del verbo para transformarlo en adverbio? Simplemente al final yo le agrego li y se ha acabado, ly. Y tenemos de bad, badly, bad es solo malo, badly, malamente. Carefully, cuidadosamente. Seriously, descuidadamente. Clearly, claramente. Hastily, fácilmente. Fast es rápidamente, esta es una excepción de regla. Happily, felizmente, recordemos que happy solo es, por sí solo happy es feliz, pero si le pongo la terminación li que se transforma en un adverbio, es happily y se traduce felizmente. Hard, que es fácilmente. Naturally, que es naturalmente. Separately, individualmente. Y simple, que es simplemente. Esto en cuanto a los adverbios de modo. Vamos a ver a los adverbios de orden. Y los adverbios de orden prácticamente tienen una correlación con los números ordinales. Y habíamos visto en las primeras clases los números ordinales, ¿cuáles eran? Los números ordinales son first, second, third, fourth, five, sixth y así sucesivamente. ¿Qué dicen? First significa primero, second significa segundo, third, tercero y así sucesivamente. Entonces, dentro de ellos, los adverbios de orden se usan para enlistar, enumerar y ordenar determinadas actividades o conceptos dentro de una oración. En cuanto a los adverbios de orden, podemos mencionar los siguientes: at last, que es al final; eventually, eventualmente; finally, finalmente; first, primeramente; first of all, antes de nada; in the end, al final; in the first place, en primer lugar; initially, que es inicialmente; lastly, finalmente; secondly, en segundo lugar. Y así sucesivamente podemos ir. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Muchos de ellos se transforman simplemente añadiendo al final la L y la Y y de esa manera se transforman en adverbios. En cuanto a los adverbios de tiempo, son útiles para expresar cuando ocurre una cosa. Responden a las preguntas when, que son cuándo. En cuanto a los adverbios de tiempo, tenemos los siguientes. Tenemos after, que es después; already, que es ya; before, antes; earlier, más temprano; early, tempranamente; just, que es solamente; late, tarde; later, más tarde; no, ahora; someday, algún día; soon, pronto; still, aún. Esos son en cuanto a los adverbios de tiempo. Vamos a ver un poco más. Tenemos today, que es hoy; tomorrow, que es mañana; y yesterday, que es ayer. Esos son los adverbios en relación a los adverbios de tiempo, los que determinan un tiempo en el cual se desarrolla una actividad. En función de estos últimos que hemos visto, ustedes tienen la tarea para la presente semana. Pueden ustedes revisar este video y obviamente su módulo de tareas, su módulo de materia en el cual se encuentra esta actividad, se encuentra este título y en el cual ustedes pueden también reforzar sus actividades, sus conocimientos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo suerte en las actividades. Ya les paso las clases y también les paso el material de tarea para que puedan desarrollarlo en el transcurso de esta semana. Señores y señores, una feliz tarde y nos estaremos viendo. Un feliz resto de semana.